Bueno, entonces vamos a empezar a ver la primera parte de esa presentación sobre la gestión integral del agua subterránea. Entonces, como les dije antes, esa parte se refiere a qué es el agua subterránea, cómo la definimos, cómo la estudiamos, cómo la manejamos, etc. Son los temas que vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué es el agua subterránea? ¿Cuál es su importancia tanto a nivel mundial como regional, nacional? ¿Cómo se clasifican las aguas subterráneas? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se extrae? Y unos conceptos sobre las cantidades, los volúmenes y la calidad de las aguas subterráneas. Entonces, bueno, ¿qué son las aguas subterráneas? Bueno, todo el mundo lo sabe. Por la palabra subterráneas son todas las aguas presentes en el subsuelo. El reservorio del cual se pueden extraer cantidades significativas, es decir, aprovechables económicamente, técnicamente y ambientalmente. Entonces, donde se puede extraer esas cantidades significativas de agua, lo llamaremos acuífero. Eso viene del latino, aqui por agua, fero por llevar. Son las capas que llevan agua, pero que además lo dejan fluir. Entonces, el agua subterránea de esos acuíferos se almacena en poros, en fisuras, en fracturas y a veces en cavernas. Otro punto importante es que entre la superficie del terreno y la zona saturada, es decir, donde está el acuífero propiamente dicho, se encuentra una zona no saturada que a veces van a ver en la literatura como zona varosa. ¿Cuál es la importancia de esa zona no saturada? Bueno, es la protección. Es la protección de las reservas de agua subterránea. Entonces, bueno, el almacenamiento del agua, más comúnmente, por lo menos en los acuíferos que se aprovechan en Venezuela, es en material sedimentario o granular, es decir, o fracturado o fisurado, ¿no? Entonces tenemos una porosidad intragranular en el cual entonces se almacena el agua, es el caso de las gravas y arenas particularmente, y en rocas macizas es cuando están fracturadas. Entonces el grado de fracturación o el grado de fisuración entonces va a definir la cantidad de agua que puede ser almacenada en ese tipo de material. Las aguas subterráneas forman parte del ciclo hidrológico a través de unos procesos de descarga y de recarga. Las aguas superficiales y las aguas subterráneas son, en general, casi siempre, interdependientes. Dice que no podemos considerar una por un lado y la otra por el otro lado. Y de ahí la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos. No podemos separar las aguas superficiales y las aguas subterráneas en ninguna parte porque tienen una interrelación. Esa interdependencia puede ser mayor o menor según el caso, pero siempre existe. Y una característica particular importante del agua subterránea es que su velocidad de circulación es muy lenta. Cuando hablamos de agua superficial podemos hablar de velocidades del orden del metro por segundo o más en ríos en crecida. Pero cuando hablamos del agua subterránea vamos a hablar de velocidades del orden del metro por día. A veces un poco más y a veces mucho menos. A nivel del planeta ya sabemos que la mayor parte del agua presente en la Tierra es agua salada. Más o menos más del 97% del agua es salada. De lo que no queda, es decir, del 3% de agua dulce que no queda, un 70% o más está congelado en los casquetes polares y en los hielos continentales. Y lo que no queda de agua dulce, bueno, el 99% es agua subterránea. El agua subterránea representa casi el 99% del agua dulce líquida en el planeta. Las extracciones de agua subterránea empezaron a incrementarse a finales de los años 50, principios de los 60. Aquí pueden ver una gráfica que presenta las extracciones de agua subterránea en kilómetro cúbico por año en diferentes países del mundo. Y pueden ver, por ejemplo, que la India
tuvo un crecimiento exponencial de su extracción de agua subterránea a partir de los años 60 y actualmente es uno de los países que más extrae agua subterránea y que más sobreexplota agua subterránea. Entonces, volviendo a la importancia del agua subterránea, ya vimos ese porcentaje de agua salada, de los que no queda, digamos, como agua dulce, del total de agua dulce, cómo se distribuye en el mundo y bueno, cuál es el uso. El 69% del agua subterránea se usa en la agricultura, un 19% en el sector industrial y un 12% en el sector municipal, es decir, doméstico. En el mundo tenemos esta otra gráfica, si vemos todos los usos confundidos, vemos que el agua superficial representa más del 73% del agua utilizada, siendo el agua subterránea en segunda posición con un 18% y los otros en este porcentaje muy inferior. El reuso del agua, un 2,4%, la desalación del agua, un 0,3%, el retorno del agua de drenaje, un 4 y pico, casi 5%, y el agua subterránea fósil, decía no renovable, un 0,8%. Para el uso de agua potable, las cifras son distintas. El agua subterránea representa casi el 46% y el agua superficial un 48%, siendo complementada por las aguas subterráneas no renovables, las aguas fósiles, y las aguas de desalación también. En la agricultura, bueno, vemos que el agua subterránea representa casi el 18% con respecto al 71% del agua superficial. Y en la energía, en la energía, en la industria, bueno, predomina el uso del agua superficial. Ahí tenemos entonces un mapa global de los recursos de agua subterránea en el mundo, donde vemos la parte azul, es donde tenemos las reservas grandes de agua subterránea, pero el agua subterránea está presente en todas partes. Y como ya lo vimos, representa el 99% de todo el agua dulce líquida del planeta. ¿Cuál es el problema? Que es un recurso invisible. Y entonces el propósito del Día Mundial del año 2022 ha sido de visibilizar, de tratar de hacer visible ese recurso invisible. Otra vez a nivel mundial tenemos las grandes regiones hidrogeológicas que pueden ver en este mapa mundial. Y así nos acercamos a nuestro continente, Sudamérica, podemos ver también las grandes regiones hidrogeológicas que existen. La zona 6 en morado es el cinturón andino que bordea la costa pacífica del continente. La zona 7, con sus diferentes subzonas, son los llanos de Sudamérica que van desde Venezuela hasta la Patagonia. La zona 8 es el escudo guayanés, compartido principalmente entre Venezuela y Brasil. Y la zona 9 es el escudo brasileño y sus cuencas asociadas. Ahora, bueno, aterrizamos en Venezuela y tenemos lo que se define como las provincias hidrogeológicas de Venezuela. Esas provincias hidrogeológicas han sido definidas a partir de las características, digamos, geológicas, litológicas y climatológicas de las aguas subterráneas en Venezuela. Tenemos 4 grandes provincias hidrogeológicas: la provincia andina, la provincia de las planicies costeras y la provincia del Orinoco. Hay una cuarta provincia que se refiere, digamos, a la zona oriental del país que no aparece en esa clasificación. Esas provincias han sido divididas a su vez en subprovincias y las subprovincias han sido divididas en cuencas hidrogeológicas. Ahora ven, ahí tenemos el mapa hidrogeológico global de Venezuela y pueden ver que en ese mapa predomina el color azul.
lo que significa que hay una abundancia de agua subterránea en Venezuela y que está distribuido en casi toda la superficie del país. A principios de los años 70, creo que en el año 1973, el entonces Ministerio de Minas y Hidrocarburos elaboró un mapa hidrogeológico de Venezuela a escala 1 a 500.000. Ahí tenemos en pantalla una hoja cartográfica de ese mapa a esa escala. No existe a nivel nacional un mapa hidrogeológico a una escala mayor. Lo más que tenemos, pero ya hay bastante, es ese mapa a 1.500.000. La distribución del agua subterránea en Venezuela es bastante heterogénea. Si nos ubicamos en la margen izquierda, es decir, al norte del río Orinoco, Coplanar también en los años 70 estimó un volumen total de reservas de agua subterránea del orden de 8 billones de metros cúbicos. Eso contemplando las reservas entre 50 y 300 metros de profundidad. En la margen derecha, al sur del Orinoco, no hay información, es decir, que hay tanta agua superficial que hay pocos pozos perforados y tenemos poca información sobre la disponibilidad de agua subterránea en este sector, pero sí sabemos que la hay también con cifras importantes. Obviamente la distribución de pozos en Venezuela va a seguir esa distribución que vimos en el mapa anterior. Aquí tenemos una información que manejaba el antiguo Ministerio del Ambiente, que es un inventario del orden de 20.000 pozos ploteados en ese mapa de Venezuela. Vemos entonces que la concentración de pozos sigue la concentración de poblaciones en la región andina, en los llanos para la parte agrícola. Ahí pueden ver también que uno de los primeros problemas que enfrentamos en la gestión del agua subterránea es la imprecisión de la información existente. Pueden ver que tenemos pozos registrados en Venezuela que están en Colombia. Tenemos pozos en el Mar Caribe, tenemos pozos en el lago Maracaibo. Todo eso, bueno, se debe a errores de transcripción de la información y que, sin embargo, está registrada en esa forma. Lo que implica que vamos a tener mucho cuidado para aprovechar esa información con esa imprecisión inherente a su obtención. Y hay que estar claro, eso no es un problema particular de Venezuela, eso existe en todos los países del mundo, que cuando se transcribe la información, cada vez hay errores de transcripción, en particular sobre las coordenadas de los pozos en este caso. El agua en el subsuelo. Bueno, ya vimos antes que el agua lo teníamos en la porosidad intergranular o en la porosidad por fracturación y que tenemos dos zonas bien definidas en el subsuelo, la zona saturada, donde el agua satura entonces los vacíos dentro de la roca, y la zona de aireación o zona no saturada, donde tenemos entonces una fase sólida, una fase líquida, el agua, pero también una fase gaseosa, el aire, que está atrapado en esa porosidad o en esa fracturación. El otro tipo que hemos hablado al inicio también es cuando el agua subterránea se almacena en cavernas. Son los llamados acuíferos kársticos. Son acuíferos que se forman en calizas por disolución de la roca caliza por la acidez del agua de lluvia. Entonces, bueno, con el tiempo, durante millones de años, las aguas de lluvia empiezan a disolver la roca caliza, forman conductos y percolan hacia abajo, donde entonces forman cavernas donde se almacena el agua subterránea. Por supuesto son aguas duras porque provienen de la disolución de unas rocas calizas. En Venezuela hay un gran número de acuíferos kársticos, los más conocidos por supuesto son los de Falcón, la Sierra de San Luis, pero también la Cueva del Guácharo en Oriente, pero hay muchísimos más sitios en la Sierra de Perijá, en la zona centro-occidental también. Sin embargo, que yo sepa, el único acuífero kárstico que está siendo explotado en ese momento en Venezuela es el de la Sierra
de San Luis, por lo menos a una escala importante. El agua subterránea tiene ciertas ventajas que justamente facilitan su aprovechamiento. Los acuíferos son de gran capacidad. Las cantidades, los volúmenes de agua almacenados en los acuíferos son muy grandes. Son recursos disponibles permanentemente. Pueden fluctuar entre periodo seco y periodo húmedo, años secos, años húmedos, pero son disponibles generalmente todo el tiempo. Como vimos antes, son naturalmente protegidos. Tenemos esa zona vadosa, esa zona no saturada, por encima de la reserva de agua que provee una protección natural a las aguas subterráneas. Y por lo tanto, generalmente son de buena calidad. Claro, hay condiciones naturales que pueden afectar la calidad del agua subterránea. También la contaminación antrópica puede afectar su calidad, pero generalmente son de buena calidad. Otro punto importante, no están siendo afectados por la evaporación ni la evapotranspiración cuando están a cierta profundidad. Las obras de aprovechamiento, es decir, los pozos o equivalentes, son obras sencillas. Otro punto importante, son aprovechables en el sitio. Si necesito agua en un sitio, yo no voy a perforar un pozo a 10 kilómetros. Yo intento perforarlo lo más cercano posible al punto de aprovechamiento. Y finalmente son susceptibles de un desarrollo por etapa. Cuando necesito una cierta cantidad de agua que no puede ser provista por un solo pozo, bueno, yo puedo hacer un desarrollo progresivo. Perforo algunos pozos el primer año, cuando empiezan a producir, bueno, los beneficios los puedo aprovechar para seguir perforando pozos y ir a un desarrollo por etapa. Lo que por supuesto va a tener sus ventajas financieras en cuanto al desarrollo de un proyecto. Pero también tiene sus inconvenientes. No siempre hay agua subterránea. Bueno, en los Andes lo sabemos perfectamente. El otro punto justamente que mencionamos al inicio, que es el tema de este año, no hay observación directa, es un recurso invisible. Cuando están parados sobre el terreno, no ven el agua. Cuando están al lado de un río, pueden evaluar visualmente la cantidad de agua que pasa por el río, pero cuando están parados sobre un acuífero que está a 90 metros de profundidad o más, no saben, no pueden apreciar lo que hay. Entonces su prospección, su exploración es compleja. La disponibilidad local puede ser limitada. Un pozo no le va a dar 5.000 litros por segundo, pero podemos perforar varios pozos. Ya vimos que el agua subterránea es difícil de contaminar porque tiene una protección natural, pero tenemos también la proposición inversa. Cuando se contaminan son muy difíciles de limpiar, de recuperar. El hecho de que no vemos, que no hay observación directa del agua subterránea, hace que la evaluación de costos puede ser complicada. Una evaluación económica de un proyecto que se basa en aprovechamiento de agua subterránea puede ser complicado. ¿Por qué? Porque bueno, antes, cuando elaboro el proyecto, voy a suponer, a partir de los datos existentes, de los conocimientos que hay en la región, voy a suponer una cierta producción de los pozos. Y con eso voy a calcular, digamos, los beneficios económicos del proyecto. Cuando realmente se construye el proyecto, ya la producción real de los pozos puede ser muy distinta. Si es mayor de lo esperado, mejor. Pero si es menor, entonces se me puede complicar mucho la factibilidad económica del proyecto. Y finalmente, cuando hablamos de agua subterránea en acuíferos confinados, puede haber fenómenos de subsidencia. La subsidencia es un fenómeno en el cual, bueno, el terreno superficial sufre un descenso. Es decir, las capas acuíferas de las cuales extraemos el agua se compactan por la extracción del agua y por lo tanto todo el terreno sufre un descenso. En Venezuela no tenemos ejemplos de esa subsidencia por agua subterránea, pero sí lo tenemos por extracción petrolera en la costa oriental del lago. Pero en otros países como México
La Ciudad de México es un ejemplo conocido de ese fenómeno de subsidencia. La zona de California en Estados Unidos, en China se pierden millones de dólares al año también por subsidencia, y eso ocurre en muchísimos países del mundo. Entonces, si volvemos al acuífero, ese reservorio de agua subterránea, ese reservorio cumple tres propósitos. Primero, almacena agua. Esa capacidad de almacenamiento la vamos a definir a través de la porosidad del material, no la porosidad total, sino la porosidad eficaz, la que realmente puedo aprovechar, o de un coeficiente de almacenamiento. También el acuífero debe dejar pasar el agua. No me interesa solamente que la pueda almacenar. Me interesa que la pueda soltar, que la deja fluir. Y eso se va a caracterizar a través de un coeficiente de permeabilidad o de una transmisividad. Pero el acuífero también tiene una tercera función, es un sitio de reacciones físico-químicas. Ya vimos que la velocidad del agua en el subsuelo es baja, y dice que el tiempo de residencia del agua en el subsuelo puede ser muy largo, por lo tanto, durante ese tiempo pueden ocurrir reacciones físico-químicas entre el agua y la roca que la almacena. Entonces, ¿cómo clasificamos acuíferos? Una forma muy sencilla sería a través de su rendimiento. Un acuífero pobre significa que los pozos que voy a perforar me van a dar poca agua. Acuíferos regulares, acuíferos buenos, acuíferos excelentes, cuando los pozos tienen un alto rendimiento. Pero esa clasificación puede ser muy subjetiva. Por ejemplo, en la mesa de Guanipa, en Venezuela, un pozo de 50 litros por segundo es un pozo pobre, porque los pozos dan 80, 100 litros por segundo. Mientras que en Quíbar, en el Valle de Quíbar, en el estado Lara, un pozo de 50 litros por segundo es un pozo muy bueno. Y si vamos en zonas semiáridas, como por ejemplo en la Guajira, un pozo de algunos litros por segundo es un pozo maravilloso, cuando en otras partes del país ni se considera. Entonces, tratar de clasificar acuíferos por su rendimiento puede ser engañoso. Lo podemos clasificar por el tipo de material. Ya vemos que tenemos acuíferos en rocas sedimentarias, ¿no?, a través de la porosidad intergranular. Lo podemos tener en roca fracturada, fisurada, o lo podemos tener en acuíferos kársticos. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, en Venezuela el 95% o más del agua subterránea que se aprovecha está en roca sedimentaria. Entonces tendríamos una sola clase de material, básicamente, para gestionar, para manejar ese recurso. Y finalmente lo podemos entonces clasificar a través de cuál es el funcionamiento hidráulico. Un acuífero siempre va a tener dos componentes, una parte sólida, la roca en la cual se almacena el agua, y cómo se mueve el agua. Entonces el movimiento del agua me va a permitir clasificar los acuíferos de diferentes formas. Entonces ahí tendré acuíferos libres, donde hablamos de agua freática, acuíferos confinados, que en algunos libros van a ver como acuíferos cautivos. El acuífero artesiano es un acuífero saltante, no, los pozos son pozos saltantes, es un caso particular del acuífero confinado. Y acuíferos semiconfinados. Y finalmente, en la realidad que vamos a tener acuíferos mixtos, acuíferos multicapas, acuíferos estratificados, que es lo que vamos a realmente poder aprovechar. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación esquemática del acuífero libre porque el nivel freático, es decir, la superficie libre del agua, se mueve libremente en el material. Puede subir, puede bajar en función de la recarga o de la descarga del acuífero. A diferencia del acuífero confinado, donde la capa permeable, donde se almacena el agua, está confinada entre dos capas impermeables. Entonces, el nivel piezométrico, el nivel de presión del agua puede cambiar, pero el espesor de la capa saturada es fijo por las condiciones físicas del sitio, a diferencia del acuífero libre. Un acuífero semiconfinado va a ser una combinación de eso. Podemos tener un acuífero libre superior,
una capa intermedia que no esté totalmente impermeable, que llamaremos acuitardo. Es una capa, digamos, semipermeable, por debajo de la cual tenemos el acuífero semi-confinado. Obviamente, al explotar la capa inferior, la capa semi-confinada, vamos a aprovechar también la capa superior, la capa libre, pero a través de la filtración del acuitardo. Entonces las obras, ¿cómo sacamos el agua del subsuelo? Bueno, podemos hacer pozos excavados. Cuando hablamos de pozos excavados, son pozos de poca profundidad, normalmente menos de 10 metros, a veces más. Hay una tribu en Marruecos, en el norte de África, que es especializada en hacer pozos excavados de hasta 90 metros de profundidad, pero no es común. Normalmente esos pozos excavados son pozos de poca profundidad, pero de un diámetro significativo, más de 1 metro, hasta 6. Yo he visto en la zona de Monay pozos excavados de hasta 10 metros de diámetro. Entonces, en ese caso, solamente tenemos una bomba de succión que bombea el agua almacenada en ese pozo excavado. ¿Cuál es la característica principal de esos pozos? Es que el almacenamiento propio del pozo no es despreciable. Tenemos un volumen importante de agua almacenado en el propio pozo. Pero son pozos que, obviamente, como aprovechan una capa superficial, se pueden contaminar fácilmente. Del otro lado tenemos los pozos perforados. Son pozos profundos y de poco diámetro. Pueden tener una bomba exterior, o sea, la bomba profunda, pero el motor exterior, o puede tener el motor y la bomba en el fondo del pozo. ¿No? Son pozos entonces que aprovechan capas mucho más profundas. Normalmente, típicamente son profundidades de 100 a 200 metros, pero podemos tener pozos mucho más profundos. En la zona oriental de Venezuela, en el sector del Furial, por ejemplo, PDVSA perforó pozos de agua a más de 1000 metros de profundidad. Entonces, en esos pozos que son de diámetros pequeños, 20, 30, 40 centímetros de diámetro, el almacenamiento propio del pozo es mínimo y se desprecia, a diferencia del pozo excavado. Pero como la capa que se aprovecha es mucho más profunda, generalmente los problemas de contaminación son menores. Entonces eso nos lleva a definir las reservas de agua subterránea. Hablaremos de reservas permanentes cuando consideramos el volumen total de agua almacenada en el acuífero y que podemos sacar. Es decir, es una reserva, es un embalse subterráneo del cual podemos bombear un cierto volumen de agua. Y hablaremos de reservas renovables o reguladoras cuando lo que durante un periodo de tiempo se va renovando. Si considero, por ejemplo, un nivel de tiempo de 1 año, entonces sería la fluctuación, la variación, digamos, entre lo que entra y lo que sale del embalse durante ese periodo. Entonces eso considera la recarga natural, es decir, lo que entra naturalmente al embalse, que sea por percolación de la lluvia o por flujo subterráneo afluente. Considera también la recarga inducida, el hecho de bombear agua de un acuífero si está conectado con un cuerpo de agua superficial. Bueno, puede inducir una recarga de ese cuerpo de agua hacia el acuífero. A veces se ha considerado esa reserva renovable o reguladora como la diferencia durante 1 año entre el nivel máximo de agua en el acuífero y su nivel mínimo. Entonces, en esa franja entre nivel máximo y nivel mínimo se almacena un cierto volumen de agua que algunos consideran como siendo la recarga o la reserva renovable. Pero no siempre es así. Ahora, hemos definido la reserva, ahora tenemos que ver lo que realmente podemos aprovechar, que es el recurso de agua. Lo que vamos a gestionar, lo que vamos a manejar después es el recurso de agua subterránea. Es decir, lo que realmente podemos extraer. Ahí interviene el aspecto técnico. ¿Cuál es la factibilidad en el sitio de extraer un cierto volumen de agua?
por consideraciones técnicas. Profundidad del agua, facilidad de perforación, disposición de energía para extraer el agua, etc. Pero interviene también el aspecto de calidad del agua. Si necesito abastecer un acueducto para una cierta población, necesito agua de buena calidad, o si no tendré que prever un tratamiento del agua. Entonces la calidad del agua interviene sobre la disponibilidad del recurso. Y obviamente interviene también el aspecto económico. ¿Cuánto me cuesta sacar un metro cúbico de agua de este acuífero? Eso va a depender de la profundidad del pozo y de su costo de perforación, costo inicial. ¿Cuánto me cuesta perforar un pozo en ese acuífero? Y luego, eso es un costo inicial, pero luego viene el costo de explotación, cuánto me cuesta el bombeo. Sacar el agua del acuífero, la energía que necesita, pero también el costo de mantenimiento anual de la obra, decía, del pozo. Entonces, hablando de la calidad del agua, ahí tenemos alguna información sobre la composición química del agua subterránea. En esa tabla que ven en la parte izquierda tenemos los aniones y los cationes más comunes en el agua. En cuanto a los aniones, los cloruros, los sulfatos y los bicarbonatos. Los carbonatos aparecen solamente cuando el pH es suficientemente alto y no es significativo generalmente en los acuíferos en Venezuela. En los cationes, de los iones positivos, tenemos el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Pero tenemos también elementos no iónicos como los silicatos, el gas carbónico o el oxígeno disuelto. Eso representa más del 99% en cantidad de las sustancias disueltas en las aguas naturales. En cuanto a la concentración de sólidos totales disueltos, es decir, la cantidad de iones disueltos en el agua, para el agua dulce es inferior a 1000 partes por millón, agua salobre hasta 5000 partes por millón, el agua del mar 35.000 partes por millón, pero podemos tener salmueras industriales de hasta 300.000 partes por millón. Y un punto importante es la evolución de la calidad en función de la profundidad del agua. Las aguas más superficiales, en cuanto a la composición aniónica, predomina los bicarbonatos. Si tienen agua con donde el anión principal son los bicarbonatos, son aguas recientes. A medida que pasa el tiempo se van incorporando los sulfatos. Y aguas sulfatadas son aguas de mediana edad. Cuando hablamos de aguas recientes hablamos de meses, años. Cuando hablamos de agua de mediana edad son años, décadas. Y con el tiempo se incorporan los cloruros y cuando predominan los cloruros, aguas cloruradas son aguas viejas. Ya hablamos de siglos, milenios. Entonces significa que esto también tiene que ver con la profundidad del agua. Si el sitio de recarga está cerca, significa que el tiempo que necesita el agua para llegar al sitio de muestreo es corto. Entonces sí, son aguas bicarbonatadas, son aguas que vienen de sitios cercanos. Y a medida que se profundiza, que pasamos a sulfatadas o a cloruradas, significa que la fuente de recarga está a mucha mayor distancia. Eso en cuanto a la composición aniónica. La catiónica sería normalmente calcio, magnesio, sodio, pero no está tan claro y hay muchas excepciones. Entonces, para terminar, en los parámetros físico-químicos tenemos también la conductividad eléctrica, que dice la capacidad del agua de conducir electricidad, que ahora se expresa en Siemens o en microsiemens, que está directamente relacionada con la concentración de sólidos totales disueltos. En promedio, porque para cada ion o cada cation o cada anión hay una diferencia, pero en promedio la concentración de sólidos disueltos es igual a la conductividad eléctrica expresada en microsiemens por centímetro multiplicado por 0,75 en promedio. Ahí en la tabla a la derecha tenemos la conductividad eléctrica del agua pura, agua destilada, agua de lluvia, agua subterránea potable y el agua del mar.
Otros parámetros físicos importantes, físico-químicos, perdón, el pH. Normalmente el agua debe estar entre 6.9 y 7.6, un poco más, para ser potable. La temperatura del agua y la dureza, que es muy importante, digamos, para el transporte del agua y la posible colmatación de las tuberías, de las bombas o de los sistemas de abastecimiento.